Saludos, mis bien amados elegidos. Lo han percibido con precisión, ¿verdad? Esa vibración particular en la atmósfera, ese vacío inusual y sorprendente alrededor de un individuo antaño ruidoso, intrusivo, constantemente agitado y en perpetuo movimiento y que de repente se calla por completo. No, esto no es absolutamente un azar fortuito, no es una simple ilusión de su imaginación. Es una señal espiritual clara y poderosa. Algo en ustedes lo sabe intuitivamente. Algo les murmuraba discretamente desde hace un tiempo ya. Observen con atención, escuchen con concentración. Hay algo que ya no funciona correctamente en absoluto. Y tenían razón desde el principio. Uno de sus perseguidores está seriamente afectado por una afección grave. No una simple tos pasajera, no un sufrimiento banal y ordinario. No, una patología insidiosa, imperceptible a simple vista que roe progresivamente e inexorablemente y que se esfuerza por ocultar por todos los medios posibles. Persisten en sonreír de manera forzada, en publicar regularmente, en fingir una normalidad perfecta. Pero detrás de cada autorretrato cuidadosamente tomado hay una pista reveladora. Detrás de cada «estoy bien», pronunciado con seguridad, hay una angustia muda y profunda. Sus células se expresan ruidosamente. Su organismo grita de dolor, pero sus bocas permanecen obstinadamente cerradas. ¿Por qué? Porque están plenamente conscientes. Están conscientes de haber manipulado su vitalidad esencial. Están conscientes de haber dirigido veneno puro hacia un ser guardado por una protección divina, y ese veneno les regresa inevitablemente. Lo que van a oír hoy va a replantear todo en su contexto justo y esclarecedor. No es un simple asunto de enfermedad ordinaria, es una advertencia divina, una equidad celestial en movimiento activo, un recordatorio de que el cosmos no deja nada sin sanción apropiada. Entonces, escuchen hasta el final completo porque en el último segundo comprenderán por qué su mutismo era su arma más efectiva y más poderosa y por qué su colapso ya está en marcha de manera irreversible. Si su ser interior percibe ya esta realidad profunda, si este mensaje toca algo esencial en ustedes, aprecien este video ahora mismo para apoyar el contenido. Inscríbanse al canal si no lo han hecho aún. Es simple y les permite no perderse ninguna de las próximas revelaciones. Y comenten 99. ¿Por qué 99? Porque es un número sagrado, un símbolo espiritual poderoso. Significa, la equidad divina está en camino y estoy listo para verla cumplirse plenamente. Ahora entramos en lo que nadie quiere expresar en voz alta. ¿Listo? Pensaba que podía lograrlo todo sin la menor repercusión. Sonrieron al traicionarlos abiertamente. Durmieron tranquilamente después de haber sembrado la duda en su mente de manera deliberada. Difundieron mentiras, insinuaciones pérfidas, intenciones perversas y se creyeron protegidos para siempre. Pero el cosmos no olvida nada en absoluto. La energía que se emite regresa siempre ineluctablemente. Y hoy, ese regreso no se hace por una querella ruidosa o un escándalo público. Se hace en el interior de su propia carne de manera íntima. Ven, su fatiga repentina e inesperada no es solo la existencia cotidiana. No es una alimentación deficiente, ni un ritmo demasiado sostenido y agotador. Es un desequilibrio energético profundo y duradero, una carga invisible que su organismo ya no soporta en absoluto. Quisieron inyectar el desorden total en su mente, pero ese desorden hoy vibra intensamente en sus nervios. Intentaron envenenar su serenidad interior, y es su propio sistema inmunitario el que se derrumba progresivamente. Tosen, pero los exámenes médicos no revelan nada anormal. Se quejan de dolores persistentes, pero nada se explica médicamente. ¿Por qué? Porque no es físico en primer lugar, es energético. No es un virus banal, es una deuda espiritual acumulada. Cada palabra que usaron para rebajarlo es hoy una presión opresiva en su pecho. Cada momento en que se burlaron de su sufrimiento es ahora un vértigo que ya no pueden ocultar eficazmente. Y lo más cruel es que no comprenden la causa.
Van de practicante en practicante sin descanso. Toman suplementos alimenticios, cambian su régimen drásticamente, practican yoga regularmente, meditan diariamente, pero nada funciona porque su curación no vendrá de un tratamiento externo, vendrá de una confesión sincera. Y eso son incapaces de hacerlo por ahora. Entonces, su organismo hace lo que su conciencia rechaza categóricamente. Hablan involuntariamente, manifiestan signos, exponen a pesar de sí mismos. Su fatiga es la voz de su culpa reprimida. Sus dolores son los gritos de su alma atormentada. Están atrapados en un organismo que se niega a colaborar con su mentira mantenida. Y cada día, ese organismo les recuerda lo que intentaron olvidar desesperadamente. Que no se juega impunemente con la energía de un ser guardado por lo divino. Su salud se degrada no porque ustedes los hayan maldecido, sino porque los han ignorado por completo. Y ese mutismo los destruye más que cualquier grito virulento. Querían verlos caer lamentablemente, pero es su propio equilibrio el que vacila tan peligrosamente. Pensaban hacerlos pliegar bajo la presión y ahora ni siquiera logran mantenerse de pie sin sentir una fatiga inexplicada y persistente. Y esto es solo el comienzo de un proceso más largo, porque lo que los roe no viene del exterior, sino de cada acto que cometieron pensando que nadie los veía jamás. Pero el cosmos lo veía todo y ustedes también. Y ahora comienzan a entender por qué todo se vuelve más claro progresivamente. Entonces no se muevan ni un ápice. Lo que van a descubrir en la continuación va a hacer temblar lo que han edificado con tanto esfuerzo, y será su propia realidad la que los exponga sin piedad. Continuamos sin interrupción. Piensan que no ven nada en absoluto, que su sonrisa basta para borrar las pruebas acumuladas, que al mantenerse bien erguidos con seguridad, al publicar fotos luminosas e ideales, al recitar frases positivas, como mantras aprendidos de memoria, mecánicamente podrán ocultar la evidencia flagrante. Pero ustedes, elegidos, han aprendido a mirar más allá del decorado superficial. Y lo que ven no es luz auténtica, es una máscara agrietada por todas partes. Ríen un poco demasiado fuerte para ser natural. Se mueven un poco demasiado rápido para estar a gusto. Hablan mucho pero ya no dicen nada sustancial. Su energía ha cambiado radicalmente. Es más pesada, más tensa, más hueca y vacía. Y si escuchan atentamente con discernimiento, cada palabra que pronuncian suena falsa y artificial. Su mirada vacía, apagada, incapaz de sostener la de ustedes más de unos segundos solamente. Su piel opaca por el agotamiento crónico, maquillada para camuflar lo que su organismo se niega a ocultar más tiempo. Sus gestos cansados, temblorosos, a veces torpes e imprecisos, como si su propio organismo ya no cooperara con la fachada que intentan mantener a toda costa. Quieren parecer en la cima de su forma, pero su organismo cuenta una historia completamente diferente, una historia que ya no controlan en absoluto. Porque ya no es una cuestión de apariencia exterior, es una cuestión de supervivencia pura. Luchan por salvar la imagen que proyectan, pero la imagen se derrumba inexorablemente y cada vez que intentan enderezarla desesperadamente, una nueva grieta aparece inevitablemente. Su voz, antaño tan segura y confiada, tiembla cuando nadie escucha atentamente. Su calma aparente es una lucha constante y agotadora contra un vacío interior que ya no pueden ignorar. Intentan sonreír, pero esa sonrisa ya no sube hasta los ojos porque en el fondo saben que se están apagando progresivamente y que ya nadie cree realmente en ello. Se han convertido en expertos en disimulación sofisticada. Dominan el arte de la presencia artificial a la perfección, pero hay cosas que ningún filtro puede ocultar eficazmente. Como esa tensión visible en la mandíbula, como esa respiración corta y entrecortada cuando piensan en ustedes involuntariamente, como esa incapacidad repentina para proyectarse en el futuro con confianza, porque en el interior todo se ha vuelto incierto y caótico. Sus pensamientos giran en bucle sin cesar. Sus noches son agitadas y atormentadas.
El sueño, cuando llega por fin, ya no repara nada en absoluto. Y sin embargo, continúan pretendiendo obstinadamente jugar un rol cuyo escenario detallado ellos mismos escribieron. Pero ese escenario ya no se sostiene sólidamente, porque nunca previeron que se levantarían con fuerza, que brillarían aún más fuerte e intensamente, que su mutismo se convertiría en un espejo implacable y revelador. Y ese espejo ya no pueden huirlo en absoluto. Refleja cada cosa que intentaron sofocar profundamente, cada verdad que negaron ferozmente, cada intención que enmascararon hábilmente. Decían que eran débiles y hoy sus propias fuerzas se les escapan inexorablemente. Aseguraban que eran inestables y ahora es su equilibrio el que se disloca por completo. Los miraron caer seguros de su victoria absoluta, pero hoy son ellos los que se derrumban de pie sin poder retenerse. La máscara ya no los protege, los asfixia progresivamente. Los encierra en un personaje que ya no soportan encarnar diariamente. Pero si la retiran, aunque sea un poco, el mundo verá lo que han llegado a ser realmente. Y eso no pueden soportarlo psicológicamente. Y mientras tanto, ustedes, los elegidos, avanzan con determinación, se curan en profundidad, brillan con una luz que nunca tendrán la oportunidad de poseer. Pero no está terminado en absoluto, porque lo que les espera es mucho más profundo que la simple enfermedad. Es una revelación que ningún máscara podrá impedir que surja. Quédense ahí sin moverse. La verdad no hace más que comenzar a revelarse progresivamente. Es hora de que sepan la realidad cruda y sin filtro. No eran solo un blanco fácil. Eran una fuente vital, una fuente de energía pura, de atención preciosa, de poder auténtico. Y ellos estaban hambrientos vorazmente, no de su amor sincero ni de su perdón generoso, sino de su reacción inmediata. Cada vez que gritaban de frustración, que dudaban de sí mismos, que lloraban amargamente, les daban algo esencial. Cada vez que explicaban largamente, que justificaban sus actos, que intentaban entender su motivación, alimentaban su ilusión de control total. Los provocaban no para resolver los conflictos, sino para aspirar su energía. Querían verlos perder la calma porque ese caos que expresaban era su alimento cotidiano. No se sentían vivos más que cuando se derrumbaban por completo. Su dolor les daba un poder inmenso. Su confusión los fortalecía considerablemente. Su inestabilidad les daba un sentimiento de superioridad aplastante. Pero lo que no habían comprendido en esa época es que nunca habían sido tan débiles en realidad, porque su fuerza dependía enteramente de su fragilidad aparente, y su calma aparente no era más que una ilusión alimentada por su tormento interior. Entonces un día eligieron el mutismo completo. Ya no respondieron en absoluto, ya no explicaron nada. Cerraron las puertas herméticamente y ese día su fuente de energía se cortó de golpe. No lo vieron venir en absoluto. Pensaban que su mutismo era una derrota aplastante, pero en realidad era la victoria resplandeciente, la suya personal. Y desde ese día preciso, declinan no brutalmente ni visiblemente, sino lentamente y con seguridad. Fríamente, inevitablemente, el mutismo los consume desde el interior. Están perdidos y desorientados, buscando otro corazón para vampirizar avidmente. Pero nada los satisface plenamente, porque nadie tiene su luz única. Nadie los alimenta como lo hacían inconscientemente antes, y entonces se derrumban inexorablemente. Su organismo reacciona violentamente, su mente vacila peligrosamente, su sueño está roto en 1000 pedazos. Su energía ha desaparecido por completo. Intentan recuperar la euforia que sentían al verlos desestabilizarse profundamente, pero se han vuelto inalcanzables, totalmente calmados, estables, anclados sólidamente. Y esa calma los mata literalmente, porque esa calma es la ausencia pura. Y en esa ausencia se confrontan finalmente a sí mismos sin ninguna distracción, sin drama artificial. Solo ellos frente a su vacío, y el vacío que siempre han llevado en sí, pero que proyectaban sobre ustedes constantemente.
Nunca supieron existir por sí mismos de manera autónoma. Nunca supieron construirse con su propia luz interior, porque nunca la tuvieron realmente. Sobrevivieron gracias a la suya exclusivamente. Y ahora que se han ido definitivamente, están frente a una realidad que ya no pueden huir en absoluto. No eran poderosos en absoluto. Eran dependientes patológicamente, y esa falta se convierte en una enfermedad destructora, un vacío corrosivo, una angustia sin nombre preciso. Consultan sin cesar, buscan desesperadamente, tantean en el vacío, pero nada los alivia eficazmente porque su mal no viene del cuerpo físico, sino de la ruptura neta. Han sido su última conexión a algo real y auténtico. Y ahora esa conexión está rota para siempre. Y he aquí el drama que viven en silencio completo. No los detestan realmente, los extrañan profundamente, no por quién eran como persona, sino por lo que les aportaban en términos de energía. Y eso es la mayor humillación imaginable. Quédense conmigo sin fallar, porque lo que van a descubrir a continuación les mostrará cuán su mutismo ha desencadenado mucho más que un simple vacío. Ha despertado una fuerza inmensa que ni siquiera ellos pueden contener ya. Pensaban poder enviar veneno sin salpicarse personalmente. Escupieron su amargura acumulada, inyectaron sus celos tóxicos, sembraron dudas persistentes en su mente. Luego se volvieron como si nada hubiera pasado en absoluto. Pero la energía no desaparece milagrosamente. Circula constantemente y lo que se proyecta hacia los otros siempre termina encontrando un camino de regreso inevitable. Quisieron depositar su oscuridad densa en su vida, pero esa oscuridad no encontró asidero sólido en ustedes. Entonces regresó de donde vino precisamente, y hoy los habita silenciosamente pero ferozmente. Lo que les lanzaron no se evaporó en el aire. Se infiltró no en ustedes, sino en su propio sistema interno, sus pensamientos cotidianos, sus sueños nocturnos, su carne viva. Se levantan con una pesadez que no comprenden en absoluto. Respiran sin sentirse nunca realmente vivos y vibrantes. Cada dolor inexplicado, cada espasmo repentino, cada migraña nocturna es un recordatorio constante, una alarma estridente, un grito interior que dice: lo que has sembrado te está devorando sin piedad. Intentaron ensuciarlos indignamente, pero es su propia luz la que se ha apagado para siempre. Intentaron ennegrecer su imagen pública, pero es su propia alma la que se ha cubierto de hollín espeso y ahora viven en una niebla densa. Un vacío extraño donde todo parece congelado, gris, sin dirección clara. Ya no duermen plácidamente en absoluto. Su mente repite una y otra vez las escenas que ellos mismos desencadenaron voluntariamente y su organismo. Él se niega a cooperar más. No es karma en el sentido simplista y reductivo, es un desequilibrio profundo y estructural, una disonancia entre lo que pretenden ser exteriormente y lo que se han convertido interiormente. Porque sí, hicieron un pacto silencioso, no un pacto con un demonio o una entidad oscura, sino consigo mismos personalmente. El día en que eligieron hacer daño en plena conciencia, abrieron una puerta fatal, y ahora lo que dejaron entrar no quiere salir en absoluto. Ya no es simplemente una mala fase pasajera, es una ocupación duradera, una colonización lenta y progresiva de su mente por las consecuencias directas de su elección. Intentan recuperar el control desesperadamente, sonreír a pesar de todo, correr para huir, reconectarse artificialmente. Pero el veneno está ahí profundamente anclado en sus gestos, en su voz, en sus fatigas crónicas, en ese brillo muerto y apagado en sus ojos. Se preguntan por qué su energía cae dramáticamente, por qué su piel cambia de aspecto, ¿por qué sus huesos crujen sin razón aparente? ¿Por qué su sistema se derrumba sin explicación médica? Pero la realidad es simple y límpida. El veneno que proyectaron nunca dejó el campo de batalla. Simplemente cambió de objetivo precisamente y ahora vive en ellos cómodamente y se acomoda enormemente.
Ese veneno está hecho de intenciones malévolas puras, de celos no curados y persistentes, de críticas disfrazadas de cumplidos, de palabras lanzadas con sonrisa, pero cargadas de ácido corrosivo. Y cada vez que oyen su nombre pronunciado, el veneno se mueve activamente. Reaccionan violentamente porque saben exactamente lo que hicieron. Saben que han sobrepasado un límite sagrado e inviolable. Y esa transgresión ya no pueden camuflarla eficazmente. Lo que creían borrado de un revés de mano nonchalante se ha convertido en su reflejo cotidiano. Y cuanto más se curan profundamente, más irradian con brillo, más ese veneno los consume sin descanso. Pero esperen pacientemente, no está terminado en absoluto. Lo que van a descubrir a continuación les revelará por qué incluso su mutismo se ha convertido en una prueba abrumadora e irrefutable, y cómo su organismo está a punto de confesar todo sin pronunciar una sola palabra. Podrían salir de esto potencialmente. Podrían curarse por completo, recuperar un atisbo de equilibrio viable. Pero para eso tendrían que enfrentar valientemente, mirar la realidad directamente a los ojos, sinceramente, y confesar que han mentido descaradamente, que han traicionado sin remordimiento, que han intentado deliberadamente destruirlos cuando solo buscaban amar sinceramente, ayudar generosamente, existir plácidamente. Pero no lo harán en absoluto porque su orgullo es más fuerte que su sufrimiento intenso. Y en su mente retorcida y deformada, vale más derrumbarse en el secreto absoluto que inclinarse ante la realidad cruda. Prefieren el sufrimiento silencioso y prolongado a la confesión liberadora y salvadora. Prefieren morir lentamente bajo el peso aplastante de su mentira, antes que admitir que han sido los arquitectos exclusivos de su propia destrucción. Se dicen interiormente: voy a salir de esto cueste lo que cueste. Entonces consultan especialistas renombrados, cambian de alimentación íntegramente, hacen deporte intensivamente, parten en retiros de bienestar lujosos, se atiborran de complementos variados y de pensamientos positivos sacados de un libro de moda. Pero nada se mueve positivamente porque lo que llevan en sí profundamente no es un virus contagioso, no es un desequilibrio hormonal pasajero, no es estrés ordinario y banal, es una herida espiritual profunda. Y mientras no sea reconocida abiertamente, continúa sangrando abundantemente. No comprenden por qué su organismo los traiciona así, por qué cada esfuerzo parece vano e inútil. ¿Por qué su energía no sube a pesar de todos los rituales de curación que encadenan frenéticamente? Y sobre todo, ¿por qué ese dolor vago y persistente, esa fatiga sorda y punzante, ese peso en el pecho no los abandona ni un instante? La respuesta es simple pero insoportable de oír para ellos, porque implica una cosa que su ego rechaza categóricamente y absolutamente: la responsabilidad personal. No quieren decir soy yo, es exclusivamente mi culpa. Herí a alguien que no merecía nada de lo que le infligí cruelmente, porque en ese instante preciso, la imagen que han construido de sí mismos con tanto cuidado se derrumbaría totalmente y su personaje, el de la persona fuerte, independiente, intocable, desaparecería para siempre. Han apostado todo a esa fachada elaborada y ahora esa fachada está agrietada por todas partes sin posibilidad de reparación. Pero en lugar de desmontarla para reconstruir algo verdadero y auténtico, añaden aún una capa de pintura fresca, aún un filtro digital, aún una sonrisa forzada, aún un post lleno de citas espirituales que ya ni siquiera comprenden en absoluto, y su organismo, cansado de este teatro incesante, comienza a gritar más fuerte y más desesperadamente. Se despiertan con sudor frío. Sienten dolores fantasma inexplicables, palpitaciones repentinas y aterradoras, síntomas que no obedecen a ninguna lógica médica conocida. Su subconsciente lo es todo.
Su alma reclama justicia interior con insistencia, pero su ego continúa susurrando pérfidamente: no muestres nada, no digas nada, mantén la postura cueste lo que cueste. Y en ese mutismo orgulloso y destructivo se pudren desde el interior inexorablemente. Su curación está suspendida no a un medicamento milagroso, sino a una decisión valiente, una decisión que rechazan tomar obstinadamente. Porque para ellos, la vergüenza de reconocer sus actos vale más que el dolor intenso de sufrirlos diariamente. Y ahí es donde el paradoxo se vuelve trágico y conmovedor. Tienen la llave de su liberación, pero rechazan abrir la puerta salvadora. Y mientras tanto, ustedes, los elegidos, continúan avanzando con seguridad, curándose en profundidad, reconstruyendo sólidamente, sin odio acumulado, sin venganza mezquina, sino con una paz interior que nada podrá robarles jamás. Pero lo que van a oír ahora no es ya una simple consecuencia lógica. Es la parte más silenciosa, la más oscura y sin embargo la más reveladora de todas, sin excepción. Quédense bien hasta el final completo, porque su mutismo está a punto de confesar todo en su lugar de manera irrefutable. Elegidos, mírate atentamente. No solo has sobrevivido milagrosamente, has trascendido las pruebas, has atravesado el fuego purificador y has salido de él sin el olor persistente del humo. Lo que habían previsto para destruirte por completo te ha elevado a un nivel superior. Sus ataques han despertado tu misión divina. Su veneno ha activado tu antídoto poderoso y su caída es la prueba viviente e irrefutable de que eras sagrado desde el principio absoluto. Mientras se derrumban en el mutismo total, tú brillas en la realidad pura. Han hecho todo para hacerte dudar de tu fuerza interior, pero hoy es tu paz profunda la que los persigue continuamente. No es una venganza personal, es un reequilibrio cósmico. Es la sinfonía celestial de la justicia invisible en acción. Recuerda siempre, nunca has necesitado defenderte ardientemente porque la realidad se defiende sola con eficacia y hoy habla a través de cada síntoma que intentan ocultar desesperadamente. Cada dolor inexplicado y punzante, cada mirada esquiva y culpable, cada mutismo demasiado pesado y opresivo. Su organismo se ha convertido en testigo irrecusable. Su energía, un campo de batalla caótico y su mente, una prisión que ellos mismos construyeron pacientemente. Pero tú, a ti, eres libre totalmente. Estás alineado perfectamente. Estás en paz completa y eres intocable de Sormais. Entonces escucha bien atentamente. No eras el problema en absoluto. Eras el espejo revelador. Eras la lección esencial y ahora eres la confirmación resplandeciente. Camina con poder interior, camina con calma soberana y camina como si el cosmos abriera las puertas de par en par ante ti, porque es exactamente lo que está pasando en este momento preciso. Si tu ser interior vibra intensamente con esta realidad profunda, escribe "Estoy protegido" en los comentarios sin dudar. No para que te vean necesariamente, sino para que la energía sepa que estás despierto plenamente, anclado sólidamente y listo para todo. Y no olvides ni un segundo, no necesitas probar tu luz interior. Ella habla por ti con elocuencia. Cura lo que te pertenece legítimamente y expone lo que nunca tuvo su lugar cerca de ti en absoluto. El tiempo de esconderse ha terminado definitivamente. Las máscaras caen inevitablemente y tú te elevas majestuosamente. Su caída no es tu triunfo personal, tu curación lo es plenamente. Difunde esta realidad poderosa por todas partes. Alguien en algún lugar necesita recordarse que incluso en el mutismo absoluto, la justicia divina opera silenciosamente. Suscríbanse simplemente al canal para permanecer conectados a estos mensajes transformadores.